Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este espacio y así juntos compartir un tiempo en la presencia del Señor. Estamos aquí una vez más junto a mi esposa para saludarlos. Hola familia, qué bueno podernos encontrar a través de este medio, pero a pesar de que es una afirmación, nos gustaría saber cómo están ustedes. Queremos que nos dejen sus mensajes, que nos comenten sus pedidos de oración, así nosotros nos tomamos un tiempo para anotar cada pedido de oración y orar por sus vidas. Estamos orando, estamos clamando por cada uno de los pedidos, ¿sí? Tomamos nota y estamos viendo la mano de Dios obrando con poder a través de los distintos testimonios que nos llegan. Y no solamente eso, sino cosas que han nacido en este tiempo, lugares a donde tenemos que llegar una vez que esta cuarentena se levante. Ahora se ha extendido hasta el día 10 de mayo, así que tenemos que ser obedientes y cuidarnos entre todos. Pero cuando este proceso termine, juntos nos vamos a abrazar e incluso vamos a llegar a muchos otros lugares que el Señor ha permitido en este tiempo, de una manera diferenciada, ir conquistando. Así que quiero animarte en esta mañana a que dejes tu pedido de oración, que dejes tu saludo, que dejes lo que está en tu corazón para que podamos seguir conectados, para que podamos sentir que estamos cerca a pesar de la distancia, a pesar del confinamiento que nos toca a todos. Quería también señalar de que mi esposa estuvo en la radio esta semana. Sí, aprovecho este momento para agradecer a los pastores de la ciudad del 9 de julio, de la Alianza del 9 de julio, para agradecerles por el privilegio de compartir en la radio, también al grupo de liderazgo y a toda la iglesia. Realmente, como siempre digo, somos familia y bueno, vamos, que las distancias, no importan las distancias, pero lo bueno que podemos estar todos juntos. Quería compartir la palabra que, si ustedes me acompañan, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, la palabra que Dios me dio para la radio, dice así: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. El Señor me había dicho que le diga a cada uno de ustedes de que ustedes son escogidos. Desde antes de que el Señor los formara, Él los escogió por un propósito. El Señor tenía planes de bien y no de mal para sus vidas. Así que en todo momento, cuando nos damos cuenta que el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, nos damos cuenta de que no nacimos, ni vivimos, ni morimos, y que estamos de acá de paso, sino que el Señor te hizo con un propósito. Y cuando entramos y nos damos cuenta de la verdadera oportunidad que nos da el Señor para cumplir su propósito. Miren los no puedo. Hasta hace muy poco, aún a través de las tecnologías que bueno, debido a la cuarentena tenemos que afrontar, utilizar distintos medios, ya que las puertas de los edificios de las iglesias están cerradas, todos los pastores tenemos que tener estrategias para seguir estando en el propósito del Señor, que el Señor nos siga usando. Y miren los no puedo. No puedo porque soy tímida, no puedo porque me cuesta mucho hablar. Yo tengo un listado de no puedo, que el pastor es testigo, que continuamente, hasta hace poco yo le decía, no puedo, ¿sí? Y te animo ahí donde estás, a cada uno de ustedes, a poderse levantar y poder decir que el Señor me use, que el Señor me levante con poder para poder proclamar a cada uno las buenas nuevas del Señor. Ahí donde estás, te animo para que puedas creer que el Señor te ha levantado con poder y que va a resplandecer en ti la gloria del Señor. Que Dios los bendiga. Ahí nos vamos a tomar un momento para orar por la palabra. ¿Sí? Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres el que vive y reina, Señor, en este lugar, Señor. Estamos en este momento acá, Señor, sabiendo que tu presencia está en este lugar, Padre Santo.
Señor, no es casualidad, Señor. Tú tienes todo preparado, Señor. Ahí todas las personas que están viendo y escuchando, Señor, que tú seas tocando sus vidas con poder, Señor. Que ellos puedan creer, Señor, que tú los creaste, Señor, con un propósito, Señor. Señor, te pido que derrames bendición sobre ellos, Señor. Prepara sus oídos, su corazón, Señor. Y que tú seas dándoles en todo momento poder y autoridad, Padre Santo. Señor, que ellos puedan ir, Señor, a trabajar, Señor, a estudiar, Señor, a todos los lugares donde vos los vas a enviar, Señor. Que tú seas tocando sus bocas, Señor, a cada uno de ellos. Que tú seas poniendo palabras, Señor, de autoridad, Señor, para que muchos te conozcan, Señor. Padre amado, te doy gracias por este momento, Señor, porque te pido que tú vas a estar hablando, Señor, a través de la vida del pastor. Tú estás tocando sus labios, Señor, y vamos a escuchar tu palabra, Señor, palabra de vida, Señor. Señor, prepara todo, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de ser escogidos por vos, Padre Santo. Te bendecimos, te amamos, Señor. Amén. Y qué importante es el hecho de saber de que hay un propósito en nuestras vidas, ¿sí? Que no estamos al azar, sino que Dios nos conoce, Dios nos formó, Dios tiene algo especial con tu vida y con la mía. Nuestro trabajo es poder llegar a cumplir aquel sueño, aquel anhelo que está en el corazón de Dios con tu vida y con la mía. Quiero también señalar de que seguimos orando, seguimos clamando por todos los profesionales de la salud, por aquellas personas que están trabajando valientemente en la calle. Seguimos orando y le pedimos al Señor que los fortalezca, que los cubra, que quites de ellos todo temor. Las consultas que nos llegan durante la semana a través del teléfono, a través de personas que vemos continuamente en la calle, son consultas de temor, son consultas de mucha incertidumbre. Pero qué importante es el hecho de saber de que Dios está al cuidado de nuestras vidas. Y como decía mi esposa, Dios te escogió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya tenía algo específico para tu vida. Te animo a que te despojes de todo temor y que sepas que la obra que Dios comenzó en tu vida, como decíamos el día miércoles, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que quiero animarte a que esto sea una realidad en tu corazón y que podamos seguir orando, que podamos seguir clamando, que podamos seguir intercediendo por todos y cada uno de aquellos que están valientemente en la primera línea de batalla en esta situación que nos toca atravesar como país y a través del mundo entero por este virus que azota a todo el mundo. Pero también quiero mencionar a aquellas personas que están colaborando, que hacen llegar sus donaciones hasta esta casa, ¿sí? Estamos repartiendo alimentos, ropa, calzado, y quiero animarte a que si tenés algo para ofrendar, algo para dar a las familias que más lo necesitan, podamos articular movimientos todos juntos, ¿sí? Como tantas otras organizaciones lo están haciendo en este tiempo, vos y yo podamos alcanzar a aquella persona que más lo necesita. Obviamente no vamos a mencionar los nombres de todas aquellas personas que colaboran para que de parte de Dios en el momento oportuno, en el tiempo señalado, reciban lo que merecen. Así que los bendigo a todos y cada uno de ustedes y quiero compartir una palabra de parte de Dios que Dios ha puesto en mi corazón. Si tenés tu Biblia, te animo a que la puedas abrir en el libro del Evangelio según Juan capítulo 8. Esta historia es quizás una de mis favoritas. Una historia que tiene un trasfondo tan importante que vos y que yo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a intentar desglosar, vamos a intentar ver, para que seamos bendecidos, para que seamos desafiados, para que seamos direccionados por el Espíritu Santo a ver qué es aquello que el Señor quiso dejar en la Escritura. Porque la Escritura es viva y eficaz y cumple en nosotros todo aquello para lo cual fue soltada. Así que si tenés tu Biblia y la abriste en Juan capítulo 8, vamos a leer una historia, un suceso, un episodio que sucedió durante el ministerio del Señor Jesús. Juan 8, capítulo 1, dice así: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley
Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué nos dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con sus dedos. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que esté libre de ustedes de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia nos narra dos sucesos paralelos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, Jesús estaba enseñando a la multitud. La multitud se agolpaba. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, donde estaba Jesús, las multitudes corrían hacia Él para que Él los alimentase, no de panes y de peces, sino de palabras de vida, de un agua que no volverían a tener sed jamás, de un pan que no volverían a tener más hambre. Y lo importante de estas enseñanzas es que tenían vida eterna en sí mismas. Y mientras Él enseñaba, había un grupo social, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, que buscaban acusarlo, buscaban en Él encontrar un tropiezo para sentenciarlo, para sacarlo del medio, porque los celos, la envidia, se había apoderado de sus corazones, ya que Jesús monopolizaba la atención de la gente. Donde Jesús se movía, las multitudes iban tras Él, porque Él había nacido de Dios, había venido del cielo, el reino de los cielos se había acercado y milagros extraordinarios estaban ocurriendo. Pero Jesús tenía otros atributos impresionantes dentro de sí, que era el hecho de saber qué había dentro del corazón de cada uno. Así que esta historia narra que mientras Él enseñaba, en un momento se toma un descanso y estaba escribiendo con sus dedos en la tierra. Y ahí trajeron a una mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio. Se ve que la habían estado vigilando, la habían estado siguiendo, de alguna manera se habían enterado de que esta mujer estaba con otro hombre que no era su esposo. Así que ahí la sorprendieron y la trajeron para exponerla públicamente delante de todo el mundo, para buscar la manera de apedrearla, buscar la manera de tomar venganza en contra de lo que ella estaba haciendo. Así que la trajeron, la pusieron ahí delante de todos y en un cuadro extremo de exposición le dijeron a Jesús: bueno, Jesús, Moisés, el gran profeta, el caudillo, aquel que nos sacó de la tierra de Egipto, aquel que nos dio los mandamientos, que nos dio la guía por la cual nosotros nos debemos conducir, nos ordenó que nosotros apedreáramos a toda persona adúltera, a toda persona que se encuentre en este episodio. A ver, vos, decinos qué tenemos que hacer. Cuando leo esta historia y pienso en la realidad que nos toca vivir, pienso que el ser humano ha sido siempre igual. Los problemas que tenemos hoy de acusación, de difamación, de descrédito, ya ocurrían hace 2000, 3000, 4000 años atrás. Porque el hombre va cambiando su manera de vestir, el hombre va cambiando su manera de conducirse, su manera de trabajar. Muchas cosas van cambiando en el hombre, pero las cosas más profundas, las del corazón, siguen siendo las mismas. Desde el primer Adán hasta el día de hoy, los hombres lidian con las mismas necesidades. Los hombres lidian con las mismas carencias. Y acá estaba este grupo social, buscando establecer venganza. Uno pensaría que querían justicia, pero sin embargo, la ley establecía que las mujeres fueran sacadas fuera de la ciudad y ahí apedreadas. Tomaban rocas del tamaño que pudiesen levantar, ¿sí? Y la apedreaban, le tiraban piedras al punto que la asesinaban. Así que ese era el concepto de justicia que estos hombres querían vertir sobre esta mujer. De hecho, si uno mira bien la historia, entiende que la mujer era un actor secundario en la escena. Lo que ellos estaban buscando es algún tipo de tropiezo en la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque los celos, la envidia, se habían apoderado de su corazón y buscaban ocasión para matarlo, no a la mujer, sino al Señor Jesús. Jesús
como sabía lo que había dentro del corazón y no se confiaba de ningún agente externo, seguía escribiendo en tierra y los ignoraba. La Biblia nos cuenta que ellos insistían una y otra vez y demandaban que él dijese algo al respecto. Así que esta historia maravillosa muestra cómo Jesús se levanta y lanza una frase. Esto me hace pensar en dos cosas inmediatas. La primera, el carácter de Jesús. Jesús no se dejaba perturbar, no se dejaba movilizar por ninguna presión externa. Él sabía muy bien lo que estaba pasando. Él tenía el control, él era soberano sobre toda situación. Y si había algo que caracterizaba a Jesús, era justamente eso. Él sabía lo que había dentro del corazón. Él no necesitaba ni que las demás personas viniesen a informarle que esta mujer era adúltera, ni la intención que había dentro de los acusadores. Mis hermanos queridos, yo quiero decirte de parte de Dios, Dios no necesita informantes. Dios no necesita personas que estén diciendo, esta persona está en pecado, este tiene este error, este tiene esta falencia. ¿Por qué? Porque esa es tarea del diablo. La Biblia nos dice que el diablo está noche y día acusando nuestras almas, acusando nuestras vidas. En el cielo hay un tribunal que está como Dios como juez, los ángeles como jurados, como espectadores. Está Jesucristo como nuestro abogado y estamos nosotros de imputados. Y ahí está el diablo, acusándonos una y otra vez, con verdad, de todas y cada una de las falencias, de las carencias internas que nosotros tenemos. Ahora Jesús no necesita informantes. Eso es un espíritu de religiosidad. Si vos o yo identificamos en nuestro interior que somos personas que andan señalando el pecado, las vergüenzas, las limitaciones, el tropiezo de mi hermano o de otra persona, tenemos que analizar muy seriamente a quién estamos sirviendo. Porque Jesús era el único que sabía bien y era el único que podía cumplir aquella regla que él estableció. Se levanta con tranquilidad, los mira y suelta una frase. Ellos tenían una pregunta y él no responde esa pregunta, sino que les lanza un desafío. Le dice, muy bien, el que esté libre de pecado, en realidad la traducción original dice, el que esté libre de este pecado, sea el primero en arrojar la piedra. La conciencia es aquello que nos delata, es aquello que nos marca cómo está nuestra vida interior. Porque nosotros sabemos bien qué clase de personas somos y cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras carencias, cuáles son aquellas cosas por las cuales muchas veces señalamos hacia afuera para no mirar hacia adentro. Jesús se levanta, los desafía y dice, bueno muchachos, el que esté libre de este pecado, el que esté libre de pecado, apedréenla. Y se vuelve a inclinar. Claro, uno esperaría un acto un poco más fuerte, que Jesús lo reprenda, que Jesús le explique, pero Jesús sabía lo que estaba sucediendo y tenía pleno control de la situación. Se agacha y sigue escribiendo en tierra, y estas personas confrontadas con la autoridad de las palabras de Jesús, se fueron retirando una tras una, desde los más viejos, dice la Escritura, hasta los más jóvenes. Ahí se fueron retirando al punto que quedó esta mujer sola. Esta cosa me hace pensar en que hay tres grupos muy claros en la Biblia. Están primero los acusadores, aquellas personas que están señalando, aquellas personas que están juzgando, aquellas personas que están investigando, que andan persiguiendo a la gente, que hacen tarea de detective prácticamente para descubrir cuáles son las falencias, cuáles son las vergüenzas internas de cada uno. Hay un segundo grupo que son los imputados, aquellos que están expuestos, aquellos que están en el ojo de la tormenta, que fueron descubiertos en su pecado. Y hay un tercer grupo, que son el grupo que está Jesús, aquellas personas que intentan pacificar, aquellas personas que intentan traer justicia, aquellas personas que intentan reconciliar a las personas con Dios. Esta historia no se trata de la mujer adúltera, esta historia se trata del carácter bondadoso, del carácter misericordioso de Jesús por la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando todos les pedían sangre, porque cuando todos les pedían venganza, Él estableció justicia. Él agarró y explicó la situación claramente con una sola frase y luego exhortó
Yo quiero preguntarte en esta mañana, y es una pregunta que me hago diariamente, ¿en qué grupo social estamos? ¿En qué grupo social estás? ¿Sos de los que acusan? ¿Sos de los que están en pecado? ¿Sos de los que intentan acercar a las personas al Señor? La Biblia nos dice que Dios nos entregó el ministerio de la reconciliación. La Iglesia de Cristo, todos y cada uno de nosotros, tenemos un ministerio establecido. Es el ministerio de la reconciliación. Algunos son pastores, otros son músicos, otros sirven en las puertas, otros sirven haciendo misericordia, otros sirven en distintas áreas, pero hay un ministerio que nos convoca absolutamente a todos, y es el ministerio de la reconciliación. Vos y yo estamos llamados a acercar a las personas hacia Dios, y Jesús vino a hacer eso. Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo reconciliando a las personas, exhortándolas a que abandonen sus prácticas pecaminosas, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Mis hermanos queridos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que vos y que yo nos santifiquemos, nos apartemos de la fornicación, nos apartemos del mal, nos apartemos de todas y cada una de las cosas que nos oprimen, que nos esclavizan, que nos separan del Señor. Cuando vemos esta historia, hay varios puntos que podemos sacar. Son en realidad interminables, pero yo quisiera señalar 2 o 3. Primero, Jesús es el único autorizado para arrojar piedras. ¿Por qué? Porque Él dijo, el que esté libre de pecado. En toda esa escena, aunque había miles de personas, había una sola persona que estaba libre de pecado. Era Jesús. Y Jesús, teniendo el derecho de arrojar la piedra, no la arrojó. Esto nos muestra su intención. ¿Era lícito que Jesús arroje la piedra? Sí, porque la ley establecía puntualmente. Pero Jesús vino y cumplió toda la ley y la perfeccionó. Hizo que vos y yo entremos en un periodo nuevo, el periodo de la gracia, el periodo del regalo inmerecido, el periodo de la misericordia. Porque por la ley era imposible que ninguno de nosotros alcanzase justicia. Y es por eso que vino Jesús, se ofreció en la cruz del Calvario, y por medio del sacrificio de Él, nosotros estamos en este periodo de gracia, de misericordia, de perdón indefinido. Jesús vino, cumplió toda la ley y mostró cómo se podía perfeccionar. Esta historia nos narra de que Jesús no necesita informantes. Dios no necesita que vos y que yo estemos diciendo lo que otros hacen. Jesús sabe. Hay otra historia que Jesús narra de una mujer, que Él tiene un episodio, se encuentra con ella y esta mujer habla, ¿sí? Y le dice, y Jesús le pregunta, ¿dónde está tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, es verdad, porque tuviste muchas personas en tu vida y el que tenés hoy en día no es tu marido. Entonces esta mujer se sorprendió, quedó confrontada ante la revelación de Jesús y dijo, Señor, me parece que vos sos profeta. Y esto nos muestra, mis hermanos queridos, que Dios no necesita información de nadie. Él sabe lo que hay dentro del corazón. Él sabe el carácter, Él sabe el corazón de todos y cada uno de nosotros. Pero lo más importante no es la información que Él tiene de nosotros, sino la intención que tiene de salvarnos, de perdonarnos, de restaurarnos. Esta historia nos enseña mucho de Jesús. Al leerlo podemos ver que había una multitud que lo quería asediar, había una multitud que lo quería juzgar, había una multitud que estaba buscando ocasión para que Él caiga. Trajeron a esta mujer y es simplemente un rehén de este complot que se estaba maquinando en contra de Jesús. Jesús, como era Dios y tenía pleno conocimiento de todo lo que sucedía a su alrededor, le mostró un camino más excelente. Pero también nos deja una exhortación final en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros pecamos. Todos y cada uno de nosotros hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Y claro, muchas veces uno se encuentra con frases. Esta semana hablaba con un muchacho y me decía, bueno, pero ¿qué le hace una mancha más al tigre? ¿No? Asimilando el pecado como algo natural en su vida. Pero mis hermanos queridos, la voluntad de Dios es que vos te apartes del pecado. La Biblia define pecado como errar a blanco. Errar el camino, ¿sí? Se grafica
esta historia como tirar una flecha a un polígono, ¿sí? Y errarlo, ¿sí? Y no solamente esto, sino que dice, cuando vos erras a blanco, te perdés el premio, te perdés el supremo premio que estaba en pegarle a ese blanco. Mis hermanos, cuando vos y yo pecamos, perdemos la presencia de Dios. El Señor se aleja, ¿sí? Nosotros en realidad nos alejamos de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, cuando hemos cometido errores, nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta cantar alabanza, nuestro espíritu se deprime. Vos y yo entramos en un cuadro marchito y ahí podemos ver cómo el pecado, aunque trae un placer momentáneo, ¿sí? Después trae aparejado culpa. Y después, en la separación de Dios, nuestro estado de ánimo decae. El rey David decía, mi verdor se volvió en sequedades de verano. El pecado ocasiona eso en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús nos alienta a que no pequemos más. No fue que Jesús justificó el adulterio, de ninguna manera. Porque Jesús le dijo, yo no te condeno, pero un consejo te doy, una exhortación te doy, no peques más. Hay otra historia que Jesús habla a un hombre que había estado enfermo por muchos años. Y cuando este hombre fue restaurado, cuando este hombre fue sanado por Jesús, Jesús le dijo, no peques más, no sea que te venga otra cosa peor. La enfermedad que poseía en su cuerpo era causa del pecado, era causa de su desobediencia. Jesús lo libertó, Jesús lo sanó, pero también le advirtió, mucho cuidado, no vayas a hacer cosas que reincidiendo en el pecado, pisotees la sangre de Cristo, pisotees la gracia, la misericordia, y venga sobre tu vida algo peor. La Escritura nos alienta y nos exhorta y nos dice, el que esté firme, cuide que no caiga. Mis hermanos queridos, esta historia nos enseña que Jesús es compasivo, que Jesús es perdonador, que Jesús da segundas oportunidades, que Jesús es el único que puede arrojar la piedra sobre tu vida, pero no la arroja, Él te perdona, pero también te alienta a que en este tiempo vos y yo nos apartemos del pecado, vos y yo nos apartemos de aquellas cosas que nos separan de la presencia del Señor. Y es por eso que te hablo a vos, que estás en un cuadro donde decís, bueno, yo ya he cometido demasiados errores en mi vida, yo no creo que Dios me escuche, yo no creo que Dios tenga tiempo para mí. Yo quiero decirte que Jesús te está esperando, que Jesús quiere perdonarte, que Jesús está lejos de toda condenación en tu vida. Pero también hay pasos que vos y que yo tenemos que dar para redimirnos de ese pecado, para sacarnos de todas aquellas cosas que nos apartan de la presencia del Señor. Y la primera de todas es arrepentirnos de nuestro pecado. Es pedirle al Señor perdón, ¿sí? Que vos y que yo seamos personas que entiendan de lo que aquello que estamos practicando, que aquello que nos ha separado, sea adulterio, sea fornicación, sean vicios, sean malos pensamientos, envidias, odios, falta de perdón, lo que sea que te ha separado en tu vida de Dios, es algo que tenés que abandonar, es algo de lo cual te tenés que separar y pedirle perdón al Señor, mostrar un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento en realidad es cambio de rumbo. Si estabas robando, no robes más. Si estabas cometiendo adulterio, no cometas más adulterio. Si estabas hablando mal, empezá a hablar mejor. Si tu corazón estaba lleno de envidia, de celos, de malos pensamientos, empezá a depurar todos esos pensamientos y que la mente de Cristo se establezca en tu vida de tal manera que seas cambiado al modelo de Dios. Arrepentimiento es justamente eso, no es simplemente una confesión, no es decir y llorar y hacer una promesa, no. Lo importante en el arrepentimiento son los frutos que uno va a dar con el tiempo, la conducta que va a empezar a desarrollar. Y es ahí donde tenemos que pedirle al Señor, una vez que le pedimos perdón a Él, una vez que nos arrepentimos, que nos libre de toda tentación, que nos libre de caer nuevamente en pecado. ¿Por qué? Porque los pecados nos persiguen toda nuestra vida. Continuamente está la ocasión de caer. El Señor le habló a Caín antes de que matase a su hermana Abel y le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si haces lo bueno, yo te voy a levantar. Si haces lo bueno, yo te voy a premiar. Si haces Caín lo bueno, decidió desoír al Señor y mató a su hermano. Y después su vida fue un calvario. Cosechó deshonra, cosechó culpa y se apartó de la presencia del Señor. Pero no sin antes recibir la advertencia de parte de Dios. Porque la intención de Dios es bendecirte. Porque la intención de Dios es levantarte.
porque la intención de Dios es siempre que seas promocionado a un nuevo nivel de gloria y de presencia del Espíritu Santo. Pero Caín desobedeció. Pero vos y yo no somos Caín. Vos y yo somos personas entendidas. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Vos y yo tenemos el consejo de Dios, tenemos la palabra de Dios para poder tomar consejo y para poder elegir el curso de nuestras vidas. Y es por eso que yo quiero animarte en este tiempo, más que nunca. Un tiempo de reflexión, un tiempo donde estamos recluidos en nuestras casas, pensando en lo que es verdaderamente importante, que vos y que yo podamos reflexionar sobre nuestros caminos, meditar muy bien y apartarnos de todo aquello que nos impide acercarnos a la presencia del Señor. Y entender que detrás de esto tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Jesús fue el libertador de aquella mujer. Jesús fue aquel que no la condenó. Jesús fue el único que no quería tirarle piedra. Mis hermanos queridos, quiero animarte a que tengas la imagen correcta de Dios, a que tengas la imagen genuina, la que dice la Escritura de Jesús en tu vida, para que vos y que yo nos acerquemos confiadamente y podamos apartarnos de todo aquello que nos está impidiendo la conexión, la relación con el Señor Jesús. Quiero animarte a que cierres tus ojos y que podamos hacer una oración juntos hacia la presencia del Señor. Y digamos, Señor, te adoramos y te bendecimos, porque vos sos bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque cada mañana, Señor, se renueva sobre nuestras vidas, porque la Escritura nos cuenta de que vos sos un Dios bueno, un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, que vos no tenés intenciones de señalarnos, vos no tenés intenciones de juzgarnos, que tu intención siempre va a ser la de perdonar, la de restaurar, la de edificar pan. Y es por eso, Señor, que ponemos delante de ti todo pecado. Te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que estamos practicando, que sabemos que va en contra de tu voluntad para nuestras vidas. Y te pedimos la fuerza, Señor, para sostenernos en un camino de santidad. Que nos ayudes, Señor, a no caer en la tentación, sino que nos libres del mal, para que podamos huir, Padre, de toda tentación, de todo pecado, de todo aquello, Señor, que ha causado tropiezo en nuestras vidas durante tantos años. Y que podamos entender que tenemos un sacerdote, a Jesús, que puede entendernos, que puede abrazarnos, que puede darnos lo que nadie más puede, Señor, su perdón, su restauración, sus palabras de vida, Padre. Y es por eso, Señor, que yo quiero en esta mañana que mi vida sea transformada, que la vida de mis hermanos sea transformada una vez más, Padre, por medio del carácter compasivo, misericordioso y amoroso del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que el próximo día miércoles nos conectemos nuevamente y que podamos compartir un tiempo más en la presencia del Señor. Te animo a que reflexiones sobre esta historia. Juan, capítulo 8, tiene algo de parte de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga.